Les habla Alejandro Cuevas Sosa. Me encuentro en Ciudad de México el 23 de julio de 2024. En esta ocasión, 38ª presentación de esta serie, abordaremos el tema sobre cómo la pasan los bioenergemas en el universo bioenergemal. Recordemos que las citas van entre comillas, que neuromentego alude a cerebro, pensamientos y ego, y que biocolapsar se refiere a fallecer. Comencemos. Aclaración. En el universo biomaterial, la conciencia es una función básicamente neurológica, aunque por supuesto con respaldo del bioenergema, tal y como sucede con todas las funciones del organismo. Esta falta de conciencia la podemos demostrar mientras estamos dormidos, durante un desmayo, cuando estamos bajo anestesia, durante una intoxicación por droga o alcohol, o en el estado de coma. Sin embargo, en todos estos casos, el bioenergema sigue estando intuyendo, bioenerciente o alerta y al tanto de lo que sucede. En contraste, el ejemplo extremo e irreversible se da cuando, por biocolapso del cuerpo, el bioenergema se desprende de él mismo y se integra al universo bioenergemal, en donde, para estar alerta, se intuye a sí mismo, es intuiciente de sí mismo y del entorno, incluidos otros bioenergemas. Dado que el bioenergema no tiene órganos de los sentidos, su recurso fundamental y único es la intuición, sea para comunicarse, para intuir el entorno que le resulta oscuro, para dialogar intercambiando intuiciones con otros bioenergemas, para entender y explicar lo que sucede y para emitir intuiciones o dialogar bioenergemalmente consigo mismo. Comencemos. Sesión con Eloísa Montero de Horta, un bioenergema femenino, fue ama de casa y falleció de enfermedad. Escuchemos el desempeño que el universo bioenergemal de quién. Escuchemos el desempeño en el universo bioenergemal de quién en el universo biomaterial fue una abeja reina. ¿Qué intuiciencia o tal vez conciencia tuviste de las etapas previas a tu biocolapso o fallecimiento? Eloísa, muchos recuerdos de cuando era niña, me gustaba mucho bailar. Traje a la memoria a mis papás y a parientes de nosotros que ya no recordaba muy bien y que en ese momento recordé. Usted sigue
investigando, investigando, investigando. Parece que te incomoda. ¿Es así? Nada dijo. ¿Cómo fue tu paso al universo bioenergemal? Mi paso al universo bioenergemal fue muy apacible. Me conecté rápido. Como le decía, yo creo que no fui tan consciente de ese desprendimiento. El desprendimiento fue natural y por lo mismo instantáneo. Pasé de un estado a otro, así como se lo platico. Encontré a familiares como si de esa manera me hubieran recibido. Yo creo que como en la Tierra fuimos compartidos al llegar al universo bioenergemal, fueron muy generosos, muy agradecidos con eso. Compartimos también. ¿Cómo te sientes en el universo bioenergemal? Yo me siento muy bien, me siento como me oye, me siento contenta, como siempre. ¿Qué tan alerta estuviste al dejar tu cuerpo y pasar al universo bioenergemal? ¿Te olvidaste de tu cuerpo? Para nada, alerta. Estaba dormida y como en un sueño pasé del universo biomaterial al universo bioenergemal. ¿Qué tan intuiciente o alerta estuviste al llegar al universo bioenergemal? Como dice que los bioenergemas se van con sus cuates, eso es real. Estableces biocomunicación con ellos y ellos se acercan, eso es real. A quien llames se acerca. Si llamas al temor, el temor también llega. ¿Cómo se acerca el temor? Es cuando la persona que está por biocolapsar más que luz y acercamiento al universo bioenergemal no sabe a dónde ir y tal vez pudiera ver todo oscuro y que se le haga irreconocible, que esté como queriendo biomaterializar todo el universo bioenergemal, preguntándose todo más que conectarse al universo bioenergemal, queriéndose aferrar a la vida en la Tierra. Sin embargo, como a mí, hay quienes se quedan dormidos y ya no despiertan. Su biocolapsamiento fue como un sueño y en su sueño se conectaron con el universo bioenergemal. Pudieron así explicarse también en general temores extremos al biocolapso como el de alguna persona falsamente poseída por alguna influencia negativa. Si cualquier persona asustadiza insiste en llamar ese temor falsamente negativo, terminará siendo víctima de la autosugestión y viviendo presa de su propia neuromentego, aterrorizada por prejuicios parásitos. Si se dan cuenta, cuando ella comentó que seguimos investigando, 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 ella eludió que le preguntáramos a ella de su historial. Ella quiere prometerse en la vida de los demás, pero no quiere dar prenda en cuanto a su propia historia, salvo que sean flores, salvo que alardee, eso sí le encanta. ¿Qué tan luminoso es el lugar en el que estás? En este momento es muy luminoso porque estoy en reunión y generalmente convivo en reunión. Está confundiendo el bioescenario luminoso que se crea en el universo biointerfacemal durante la comunicación bioenergemal. De hecho, el lugar en el que se encuentran es oscuro. ¿Por qué? No tienen ojos. El bioenergema es energía bioenergemal únicamente, no tiene órganos de los sentidos.
De hecho, el lugar en el que se encuentran es oscuro. Eludió decirlo y cambió de tema. Cuido a mis hijos, seguimos compartiendo lo que van aprendiendo de lo que sucede en la Tierra y lo comentamos entre nosotros en el universo bioenergemal. También ayudamos a quienes van biocolapsando, a que no sufran, a que disfruten de su nueva vida. He encontrado gente muy triste, muy sola, que por sobredosis de droga biocolapsan y ayudamos a su bioenergema. Cuando alguien está por biocolapsar, intuimos o platicamos, entre comillas, con su bioenergema y lo ayudamos. Es decir, el bioenergema no se platica, se intercambian intuiciones. Le aclaro. Seguramente hay mucho que hacer por ahí donde estás. Sí, hay mucho que hacer en esta agradable labor bioenergemal. Insistí, como ese lugar al que llegaste. El lugar es oscuro, pero tú lo iluminas con tu propia luz bioenergemal y como siempre estamos reunidos varios bioenergemas, el ambiente bioenergemal o bioambiente se hace fácilmente adaptable. Es oscuro, pero no es oscuro. A veces es oscuro, pero hay otros bioenergemas que ayudan a pasarla bien en ese ambiente. Los bioenergemas no tienen luz, no son luminosos. Y vuelve a cambiar de tema. Fue muy rápido porque los otros bioenergemas de familiares, vecinos, amigos, los que están aquí, me ayudaron a adaptarme. Entre todos se hace un bioambiente de trabajo y llegué rápidamente a colaborar. En poco tiempo reconocí el universo bioenergemal. Entendemos que también pueden reconocer el bioenergema de un adulto, hombre, mujer, niño o niña, ¿cierto? Sí, claro, sabemos perfectamente las características de cada uno, sin ser tan notorias como el cuerpo lo permitía. Sesión con Rocío Beltrán Medina, un bioenergema femenino. Fue ama de casa, bio colapsó de enfermedad. Rocío, ¿qué tan consciente estuviste de las etapas previas a tu biocolapso? Rocío afirma, no me acuerdo, pero recordaba a mis hijos cuando eran pequeños, cuando me embaracé de ellos, cuando contraje matrimonio, incluso cuando iba al hospital, mi esposo me visitaba. Vivía sentimientos que tuve durante la luna de miel. Recordaba que era muy apreciada por todos. Yo también quería y ayudaba mucho a mis sobrinos y a mis hermanos. Recordé cuando conocí a mi marido, que siempre me gustó su mesura. Cuando recordé cuando yo iba a mi lugar de origen y jugaba con mis primos. Mis tíos me querían mucho. Mis papás y yo nos queríamos mucho. Vi los bioenergemas de mis papás. Ellos estuvieron presentes. A veces he intuido, escuchen esta inteligente frase que nos hizo intuir Rocío Beltrán Medina. A veces he intuido que cuando naces te reciben tus padres y cuando biocolapsas, igual. Cuando naces en el universo biomaterial y cuando biocolapsas te reciben en el universo bioenergemal. Muy aguda la frase. Bueno, a mí me sucedió eso. También quizá porque yo misma los llamé. Rocío es una mujer mesurada, igual que su marido lo es, discreta.
¿Te percataste cuando tuvo tu bioenergema que dejar el cuerpo para integrarte al universo bioenergemal e iniciar ahí tu vida independiente como bioenergema? Igual, yo creo que sí fui consciente, pero al mismo tiempo era, intuía, era intuiciente de que era bioenergema, que mi cuerpo y que mi camino era irme al universo bioenergemal. Recorrí el hospital, salí al exterior y empecé a ascender. Iba con los bioenergemas de mis papás. Todo era raro todavía. Lo veía diferente. ¿Qué tan sorpresivo fue tu arribo al universo bioenergemal? Mis papás me ayudaron, me dijeron a dónde íbamos a llegar y me dijeron que íbamos a estar juntos nuevamente. Y eso me hizo entender que ya íbamos a estar en otro lugar, en el universo bioenergemal. Todo lo que las bioescenas que ella percibió, fueron elaboradas por la neuromentego de ella, todavía activa, funcionando. Fue la neuromentego la que le hizo percibir esas bioescenas y bioimágenes. ¿Qué tan fácil fue adaptarte al universo bioenergemal? Al principio fue un poco difícil por mis hijos, por mis papás, pero mis papás, pero mis papás me ayudaron y creo que eso fue superado rápidamente. ¿Te diste cuenta que podías seguirlos ayudando? Exactamente. Me di cuenta cómo podía seguirlos ayudando y a mi marido. La labor de mamá no se termina cuando además tienes cariño y buena comunicación con tus hijos. ¿Cómo fue tu permanencia en el universo bioenergemal? Normal, yo permanecí normal, tranquila siempre, he estado tranquila, yo decidí estar aquí y quiero esperar a mi marido. Incluso no sé si tenga que ser diferente. Yo lo vivo bien. Yo creo que eso es ser intuiciente de lo que haces y dónde estás. Ser intuiciente es asumir tu propia responsabilidad en el universo bioenergemal como bioenergema. Sesión conjunta con una pareja de bioenergemas, Luis Donaldo Colosio Murrieta y Diana Laura Riojas. Él biocolapsó en un atentado y ella de enfermedad. Él casi siempre contesta. ¿Qué conciencia tuvieron de las etapas previas a su biocolapso, Donaldo? Respuesta a la primera pregunta muestra solamente las bioescenas de lo que él vivió en el lugar en el que se encontraba cuando lo acribillaron. ¿Ya los habían amenazado? Sí, pero no hicimos caso a esa amenaza. Cuando se comenta de las etapas previas, se menciona que hubo importantes figuras políticas involucradas. ¿Estaban molestos con tu proyección política? Sí, muy molestos, pero ¿no se supone que te apoyaban? Fue solo una farsa. No pensaron que causara esa atracción, que agradara a la gente. Son unos traidores. ¿Por qué no querían que llamara la atención? Que perseguían. Querían que me sometiera.
Otros también tuvieron que ver en el atentado. En aquel momento no me daba cuenta, pero sí hubo un acuerdo para que quedara alguien anodino, que no fuese tomado muy en cuenta. ¿Qué tanto supiste del momento en que vio colapsaste? Llegué a escuchar voces que no entendía y de pronto, como si hubiera despertado, ya estaba en el universo bioenergemal. ¿Te diste cuenta de la separación de tu bioenergema y de de tu cuerpo para integrarte al universo bioenergemal e iniciar ahí tu vida independiente como bioenergema? Todo fue muy precipitado, no me di cuenta. ¿Cómo te sentiste al llegar al universo bioenergemal? Cuando llegué al universo bioenergemal estaba desconcertado, como si no supiera hacia dónde dirigirme, hasta que reconocí a otros bioenergemas conocidos, familiares. Pude darme cuenta dónde me encontraba. ¿Fue fácil o difícil adaptarte al universo bioenergemal? Fue difícil porque no estaba preparado. En ese momento no sabía qué había sucedido. Había dejado a mis hijos e hijas, a mi familia. De hecho, tu esposa sobrevivió poco tiempo a su enfermedad y suponemos decidió irse contigo. ¿Fue así? Sí, fue el momento en que ambos pudimos sobrellevar lo que sucedió. Suponemos que cuidan mucho de sus hijos e hijas. Le comentamos. Sí, ambos cuidamos de ellos. Son buenos muchachos. No me gusta que estén repitiendo constantemente en los medios lo que sucedió. ¿Te parece morboso? Ocioso para nosotros. Todo es muy claro y no lo pueden hacer evidente. ¿Por qué? Porque ellos saben lo que sucedió, que no lo hacen evidente, por miedo terrenal y deseos de quedar bien. ¿Cómo es el lugar al que llegaste en el universo bioenergemal? Cuando llegué todo lo vi oscuro, lo vi entre comillas, no tiene el lenguaje bioenergemal todavía, utiliza el lenguaje terrenal. Por eso, además, me sentí aturdido, desorientado, y los bioenergemas que se acercaron y que tenían luz me ayudaron a ir reaccionando. Nos muestran un lugar oscuro y nos dicen que ahí viven. Es un entorno bioenergemal o bioambiente abierto, no se ve delimitado. Hasta el momento así hemos vivido, sin plantas ni animales. Entre comillas, cuando habló de luz. ¿Qué les agradaría? Sí, tener algunas plantas, acondicionar para tener peces. Les sugerimos que la propia bioenergía de su bioenergema les ayude a crear esas plantas y su acuario, lo cual de inmediato sucede y cercanos a las plantas y peces muy bellos colocan algunos fósiles que les hemos proporcionado. Con esta ayuda, ahora para mí la vida en el universo bioenergemal será diferente. Invitamos a los bioenergemas de sus hijos y comparten con ellos el bello y luminoso lugar. Se ven muy contentos y divertidos. Insisto, en este momento estamos en el universo interfacemal en una bioescena que crea la neuromentego de quien está en biocomunicación bioenergemal, en este caso Ruth. ¿A qué te dedicas ahí en el universo bioenergemal? A cuidar a mis hijos e hijas, igual que mi esposa. También a ayudar a otros bioenergemas que llegan. ¿En qué estado llegan? Por haber biocolapsado, llegan desorientados. Los recibimos y los ayudamos.
En otra etapa de la amplia conversación bioenergemal con Donaldo y Diana, espontáneamente resumieron de la siguiente manera el biocolapsamiento de ambos. Muestra una bioescena en la que su bioenergema llegó de manera instantánea al universo bioenergemal como si de pronto se encontrara en otra situación, a diferencia de ella que vivió más lento su biocolapso, más consciente, paso a paso. Diana comenta, yo sí recuerdo haber vivido una especie de ascenso cuando me desprendí de mi cuerpo y de pronto aparecí en el universo bioenergemal. ¿Viste algún túnel de luz? Mi neuromentego lo creó y ubicaba a Donaldo. Era como llamarlo. Llegó a recibirte. Diana, sí, estaba ahí porque yo llegué donde él estaba. ¿Hubo algún indicio previo a tu biocolapso? Yo recuerdo haber repasado algunas vivencias de mi existencia, pero yo ya había programado biocolapsar. Solo lo programaste o lo precipitaste también. Lo precipité también. ¿Cómo? Lo hiciste. Estaba muy afectada por lo ocurrido y ya no quise recuperarme. ¿Pensaste atentar en contra de tu existencia biomaterial? ¿Hiciste algo? El no querer seguir viviendo en la Tierra es como atentar en contra de la vida biomaterial. Si se pudiera, ¿buscarían reencarnar o renacer? No, de inmediato. Donaldo contesta. No, ni mi esposa ni yo. Nada queremos saber de política ni de la Tierra. Solo cuidamos a nuestros hijos. ¿Quieren hacer algún otro comentario tú o tu esposa? Donaldo, aquí hemos aprendido a vivir más plenamente. Nos sentimos seguros. Aquí sí me siento útil y todo es real y auténtico. ¿Qué enseñanza te dejó la experiencia que vivieron? Hay que cuidarse y hay que hacerle caso al bienergema. ¿Te refieres a las intuiciones, por ejemplo? Sí, a las intuiciones que el bioenergema te envía. La neuromentego, ya sabemos, cerebro, pensamientos y ego engaña mucho. Hace que el humano se crea con poder y eso lo hace tener exceso de confianza. ¿Tu esposa quisiera hacer algún otro comentario? Diana comenta. Siento todavía mucho el haber dejado a mis hijos y a mis hijas, pero también sé que desde aquí los puedo cuidar. Biocolapsar no es un impedimento, es una experiencia bioenergemal. Para ustedes ahora, ¿cuál es el sentido de la existencia? Pues es vivirla y disfrutarla y como siempre lo hice, no alejarse del pueblo, de la gente. Muestran una bioescena en la que no están con los políticos, sino con los bioenergemas de la gente común. Hacen ver que también en el universo bioenergemal existen esas afinidades. Comunicación bioenergemal con Raúl Hernández Peón, un bioenergema masculino. Él fue médico, fisiólogo de profesión y biocolapsó en un accidente de auto. Tenemos entendido que biocolapsaste en un accidente, ¿fue así, Raúl? Sí, pero también había problemas del corazón. Un infarto antes del accidente, casi simultáneos. ¿Qué conciencia tuviste de las etapas previas a tu biocolapso? Muestra
vio escenas del accidente y dice, todo fue muy precipitado, mi bioenergema me hizo intuir esa posibilidad de la muerte, del biocolapso. Ese biomensaje lo recibió mi neuromentego, así es que de pronto se dio una crisis de ansiedad que aceleró mi aparato cardiovascular, sobrevino el infarto y de pronto ya me encontraba en el universo bioenergemal. Con esta respuesta parece admitir que él provocó su biocolapso. Quizás se arrepintió de lo que dijo y ve a Eloísa y le dice que te me haces familiar, tal vez en alguna ocasión nos encontramos. Quizá buscaba distraer y así interrumpir las preguntas. Tampoco vi túneles ni nada de eso. Muestra una bioimagen del cerebro, se ve la corriente eléctrica entre las neuronas y asegura, es como si la neuromentego y el bioenergema tuvieran un diálogo funcional bioenergemal. Cuando suele haber bioescenas neurobioenergemales, es decir, entre la neuromentego y el bioenergema, muy rápidas en humanos, por ejemplo en los sueños, que están por biocolapsar o biocolapsando. Ese es un ejemplo del biodiálogo neurofuncional y bioenergemal entre la neuromentego, cerebro, y el bioenergema, es decir, neurobioenergemal. Es un biodiálogo neurofuncional, es decir, neurobioenergemal. Raúl contesta, sí, es un diálogo neurofuncional y bioenergemal mutuo. Como le digo, todo fue muy precipitado, como en un cerrar y abrir de ojos, ya me encontraba en el universo bioenergemal. Hasta aquí dejo esta comunicación bioenergemal, ya que es obvio que Raúl estuvo evadiendo las preguntas. Lo que sucedió es que acudió a sesión en Cuernavaca con Fromm y el accidente ocurrió después de esa sesión. También se supo que a Raúl lo habían encontrado positivo para el virus del VIH-Sida, por lo que se especuló si ese habría sido el motivo que propició o que hizo que buscara el accidente en el que Bio colapsó. Cuernavaca es una ciudad distante 70 kilómetros de la Ciudad de México. Hay una autopista que comunica, una vía rápida que comunica ambas ciudades. Y existe un par de lugares que son riesgosos porque al lado hay precipicios. Sesión con José Luis Flores, un bioenergema masculino. Él biocolapsó de SIDA. Invitamos a José Luis, un bioenergema masculino que biocolapsó de SIDA. Al desparasitarlo en el río de agua bioenergemal, en ese entonces solíamos llevar a cabo esa desparasitación. En los últimos tiempos ya no lo hemos hecho excepto una ocasión, con un ejemplo similar al de José Luis. Al desparasitarlo en el río de agua bioenergemal se ve muy oscuro, muy pequeño. Raúl Hernández Peón comenta sorprendido, este bioenergema se está desintegrando. José Luis, le pregunto, ¿cómo estás? Bien, doctor. ¿Qué te has hecho? Nada. Estoy como despertando.
¿Te olvidaste de ti mismo? Sí, doctor. ¿Por qué decidiste biocolapsar? Ya era mucho sufrimiento, doctor. ¿Qué te hace sufrir? Toda mi existencia. ¿Por qué te dejaste contagiar? En ese momento creí que era lo más fácil para huir de mi sufrimiento, de mi frustración. ¿Qué te hacía sufrir o qué te tenía frustrado? Mi físico. Pero ahora ya no importa. No, ya no importa, doctor. Sin embargo, me sigo abandonando. Esperamos ayudarte a ver si ahora te lo permites. Tan consciente fuiste de las etapas previas al biocolapso. Mi neuromentego no me dejaba en paz. Tenía mucho temor al biocolapso, a mis culpas. ¿No fue demasiada tortura? Sí, fue demasiada tortura, pero apenas fue proporcional a mis culpas y temores. ¿De qué te sentías culpable? De que no había logrado lo que yo hubiera querido, culpable de mis agresiones, sobre todo contra ti mismo. Sí, doctor, usted me conoce bien. ¿Qué hubieras querido lograr en tu existencia biomaterial? Haberme quitado todos mis resentimientos. Ahora así lo puedo intuir. Ahora tienes tu segunda oportunidad. ¿Qué te parece? Muy bien, doctor. José Luis es un ejemplo de qué tan descuidados y lastimados llegan y permanecen algunos bioenergemas en el universo bioenergemal. Es posible ayudarlos, pero muy difícil. No se deja, no quieren. Auténticamente quisieran desaparecer. Comunicación bioenergemal con Abdus Salam. Ya lo conocemos, él fue físico, un bioenergema masculino. Él fue físico de profesión y biocolapsó de causas naturales. Permítenos hacerte ahora, en atención a tu gentileza, algunas preguntas en relación a tu biocolapso y por las que tal vez debimos de haber empezado. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué tan alerta estuviste de las etapas previas a tu biocolapso? Por la cultura a la que pertenezco, te hacen tener temores. Tuve indicios que ahora entiendo que son intuiciones del bioenergema. En realidad, tú vas decidiendo en el momento de biocolapsar. Hubo recuerdos agradables y no agradables de mi vida y también acercamientos a los que imaginaba era el universo bioenergemal. De pronto llega una paz interior. Te acercas, de repente ya te encuentras en el universo bioenergemal. Nos muestra bioescenas de cuando estaba postrado en un lecho de biocolapso y cómo, por un problema respiratorio mínimo, finalmente biocolapsó. ¿Supiste del desprendimiento de tu bioenergema del cuerpo? Eso fue antes, pero en el instante del biocolapso, ahora puedo decir que sentí solo una paz interior. ¿Te recibieron algunos bioenergemas? Sí, intuye bien, también esas visualizaciones de otros bioenergemas fueron después. Así es que sí, me recibieron otros bioenergemas. Bioenergemas que corresponden a mi familia y después yo me alejé de ellos. ¿Qué te movió a alejarte? El ser diferente, por supuesto. Sí, yo quiero me acerco a la familia, pero prefiero
bioenercientear o intuir aparte. El ser diferente también aísla, cierto, pero no es una incomodidad. Por eso he estado gratamente conversando con ustedes. ¿Te olvidaste del cuerpo al vio colapsar? Esa paz interior hace que te olvides de todo. Al menos así fue como yo lo viví. Abdus presenta el átomo de hidrógeno, al que le quitamos la bioenergía o bioenergema y afirma, si le preguntamos al átomo de hidrógeno si siente alguna clase de sensación cuando le quitamos la bioenergía o bioenergema, seguramente nos dirá que no. Lo describes de manera muy bella. Con este ejemplo, Abdus confirma que todos los protagonistas del universo, unidad, tienen bioenergema. Abdus me inspiró la pregunta, así tendría que ser nuestra neuromentego. Esto comentaba en este momento con Eloísa. Así solía entrometerse Eloísa, sin respeto alguno a la secuencia de la comunicación bioenergemal. Siguió siendo la abeja reina de siempre. Fue sorpresivo integrarte al universo bioenergemal. Abdus presenta bioescenas del momento en que ve a los bioenergemas de sus familiares y dice, ese momento fue grato, cordial, por mi intuiciencia. No daba para más, pero mi intuiciencia no daba para más. Y nos presenta la bioescena de un bebé cuando nace y añade, es semejante. Es un renacer, Abdus, es un renacer. Seguramente fue Abdus Salam el primero que utilizó este símil del nacimiento de un bebé y cómo tiene que adaptarse a su entorno biomaterial. Después lo utilizaron Ludwig van Beethoven, quien pudo haberlo escuchado de Abdus. Alfonso Torres Larios y Lilibet o Elizabeth II también pudieron haberlo intuido ese mismo símil de mi bioenergema. ¿Fue fácil o difícil? Vas adaptándote e intuyendo en lo que ahora es tu nuevo bioambiente. Y según tu bioenergema, el que te adaptes puede ser muy lento o muy rápido. Te has dedicado principalmente a bioenercientear o intuir. Sí, principalmente a intuir lo que haces en el universo biomaterial, continúas haciéndolo en el universo bioenergemal. ¿Cómo es el lugar en el que te encuentras, Abdus? Al principio no necesité intuir, pero fue rápido que ubiqué en dónde estaba y me adapté. Fue cuando me alejé. Nos lleva al lugar en donde él suele estar y es un lugar oscuro. Le mostramos una pieza de ámbar que contiene el fósil de una abeja. Él comenta, qué belleza. Está aquí representada la materia orgánica e inorgánica de la que me preguntaba. Abdul libera a la abeja. Ahora le mostramos la que le llaman o la llaman rosa de sílice. También es un fósil. Y añade que maravilla, la materia inorgánica ha atrapado y ha cuidado a la materia orgánica. Ya ves cómo las dos se hacen eternas. Es suya y de todos, Abdus. Pregunto dónde la encontraron. Me la regalaron.
Eloísa se entromete nuevamente y comenta que proviene de una gruta. Abdus, la bioenergía es sabia. ¿Cuántos secretos guardan esas grutas? Ahora le mostramos un cuarzo azul redondo y un trozo de obsidiana. Abdus, son dos bellezas, son dos bellas piedras con vida que se aprecian mejor con la bioenergía. Le mostramos ahora un ámbar que contiene el fósil de una pluma y que en alguna ocasión Eloísa nos hizo intuir que era de quetzal, ave típica del sureste de México y del norte de Guatemala. Asombrado le dice el quetzal, eres libre, haz tú lo que tengas que hacer. Intuiste con claridad porque el quetzal y el colibrí no toleran el cautiverio. Abdus, solo la neuromentego tolera el cautiverio. Importante frase de Abdus. Solo la neuromentego tolera el cautiverio. Abdus complementa su lugar con la vegetación típica de su país de origen. Ya tengo un lugar donde inspirarme, un lugar natural. Ahora le mostramos el huevo de dinosaurio que encontramos en una playa de México. Observa el embrión del dinosaurio que adorne también tu lugar. Recuerden, estamos en la bioescena que Ruth en relajación forma en el universo biointerfacial. El universo bioenergemal es difícil acceder a él solamente cuando nos han mostrado que es oscuro. Es poco lo que podemos afirmar del universo bioenergemal. Abdus agradece por el huevo de dinosaurio. Gracias, está bellísimo. Es de un dinosaurio herbívoro, tal vez de un iguanodonte. Sí, tal vez de un iguanodonte. Lo comento por el lugar en donde lo encontré. En una playa, cerca de la desembocadura de un río, era lógico suponer que deambulaban por ahí dinosaurios herbívoros, como él comentó. Finalmente le mostramos nuestra pieza estrella, un corazón fosilizado, y le explicamos que lo encontramos sobre el lecho seco de un río en Teapa, Tabasco, en el sureste de México. Abdus, tienes gran familiaridad con la bioenergía, comenta. Está muy bien cuidado, debe ser muy antiguo. Aquí se ve cómo se protege la naturaleza, la bioenergía, porque fue un órgano que no se lo comieron los depredadores. De seguro fue rápidamente protegido. Intuye rápidamente, observa el lugar del hallazgo y dice, entonces pertenece a una especie animal. Humano no puede ser. Intuyo que pudiera ser de un mamut. ¡Qué belleza! Si pudiera ser de un... Sí, pudiera ser de un mamut. Compara el tamaño del huevo del dinosaurio con el corazón. ¡Qué extraordinario! Intuye, observa tamaño natural del mamut junto con su corazón. Le decimos que también se lo dejamos y comenta. Ha de haber sido impresionante haber vivido en aquella época, el humano antiguo. Gracias. Ya cambió tu lugar, Abdus. Se ha transformado notablemente. No solo mi interior, ahora también el exterior, afirma Abdus.
Es extraordinaria la tarea que llevan a cabo. Le agradecemos su esplendidez. Como entiendes, vio colapsar entonces. Y afirma, vio colapsar es el paso que el bioenergema da del universo biomaterial al universo bioenergemal. Así de sencillo, Magnus, así de sencillo. Así sucede en todas las bioespecies. ¿Y cuál es entonces el sentido de la existencia biomaterial y bioenergemal? Se ilumina su bioenergema y afirma: bioenergientear, intuir o bioenergemizar la existencia. Se refiere a llenarla de energía bioenergemal o bioenergía. Por lo tanto, bioenergientear, intuir o bioenergemizar al bioenergema. Conforme vayamos avanzando en la investigación bioenergemal, nos agradaría comentar contigo algunas de las intuiciones, observaciones y conclusiones que vayamos teniendo, así como algunas aclaraciones que pudieran surgir. ¿Qué opinas? Abdus comenta, con mucho gusto, e inclina su cabeza como muestra de lo que siempre nos hizo sentir y saber: el agradecimiento por cooperar con nosotros, lo que para él era una distinción, un halago. Y en efecto, hasta marzo de 2024 siempre ha cooperado con gusto, discreción y autenticidad en la investigación bioenergemal. En conclusión, se supone que hay múltiples maneras, tantas como bioenergemas humanos haya, de que el bioenergema pase al universo bioenergemal después de desprenderse del cuerpo biocolapsado. Sin embargo, aunque ha de haber una sola forma para que este proceso suceda, no parece ocurrir así. El tránsito del bioenergema del universo biomaterial al universo bioenergemal parece llevarse a cabo de diversas maneras, siendo las más comunes las siguientes. Primera, el humano, hombre o mujer, está consciente, dormido o desconsciente. Concepto de la investigación bioenergemal implica que sin conciencia alerta en el entorno biomaterial, es decir, distraído. Eso es estar desconsciente. Concepto de la investigación bioenergemal. Y ubicado en bioescenas parecidas a las de un sueño. Su bioenergema pasa del universo biomaterial al universo bioenergemal tranquila e instantáneamente para empezar su existencia bioenergemal, independiente, desprendiéndose del cuerpo de inmediato, por supuesto, sin que la neuromentego lo perciba. Todo muy natural y tranquilo porque así lo ha favorecido la ausencia de temores y de apegos y por el propio bioenergema. Se supone que así debería ocurrir siempre en condiciones estables y normales. 2. La neuromentego y el bioenergema del humano conservan su diálogo funcional y bioenergemal, observan cómo su supuesto bioenergema se desprende de su cuerpo, sale de donde se encuentra, busca el exterior y se eleva hacia el universo bioenergemal. Estas son bioescenas elaboradas por la todavía funcional neuromentego en una persona consciente o desconsciente, es decir, distraída.
Todas estas bioescenas y bioimágenes siempre se elaboran en el universo biointerfacemal mediante una función neuro-biointerfacemal. Esas bioescenas ocurren también en el universo biointerfacemal o en la función biointerfacemal del cerebro, si así lo quieren ver. 3. El humano, hombre o mujer, está alerta, temeroso o no, permanece consciente, repasa pasajes de su existencia biomaterial, ve cómo se desprende el supuesto bioenergema de su cuerpo, observa un túnel de luz que llegan bioenergemas de su preferencia presuntamente luminosos a recibirlo. Lo más probable es que, de ser así, se trate de bioenergemas de familiares o bioenergemas del universo bioenergemal que lo reciben para guiarlo, orientarlo y tranquilizarlo. Estas también son bioescenas elaboradas por la todavía funcional neuromenteo. 4. O cuarta, el humano, hombre o mujer, enojado o frustrado y por alguna razón como la apego a la familia, apegos de otra índole, materiales, deseos y demás, aferrado fuertemente a la vida terrenal, que se resiste a biocolapsar, permanece consciente o desconsciente o distraído, observa cómo su presunto bioenergema se desprende de su cuerpo y de una u otra manera, con túneles de luz o sin ellos, su propio bioenergema reconoce el presunto camino y llega a su destino, aunque no lo hubiese querido así. Estas también son bioescenas elaboradas por la todavía funcional neuromenteo. Es el caso de bioenergemas que ya estando en el universo biointerfacemal o en el universo bioenergemal aún siguen anhelando regresar a la existencia terrenal. Quinta, cuando la persona biocolapsa en un accidente y su bioenergema de pronto se ve liberado del cuerpo biocolapsado y de manera natural se integra al universo bioenergemal en donde se muestra desubicado, desorientado, cuando menos momentáneamente, hasta que en general termina por adaptarse a la nueva situación y al ambiente en el que se encuentra. No obstante, que ni entienda cuál es esa situación ni en qué consiste el entorno bioenergemal circundante, pudiendo permanecer indefinidamente en ese estado. Lo que también puede suceder con bioenergemas que biocolapsaron de manera natural. Sin embargo, en la actualidad, estos suelen ser recibidos por otros bioenergemas que les ayudan a ubicarse y a adaptarse. Cuando digo que en la actualidad me refiero a la investigación bioenergemal. Cuando un bioenergema cuando un bioenergema ya aceptó biocolapsar, pero por alguna razón, como la familia, apegos, deseos y demás, la persona supone que aún debe permanecer en su vida existencia, en su existencia terrenal, esta persona podrá repasar bioescenas, su existencia biomaterial, verá túneles de luz y familiares que la esperan o que la conminan a permanecer en su cuerpo o bioenergemas presuntamente luminosos. Todas estas bioescenas son elaboración de su neuromentego por los prejuicios que tenga, los cuales además influyen sobre su bioenergema. Séptima, afirmo enfáticamente, ningún bioenergema separado del cuerpo al que perteneció puede permanecer en el universo biomaterial. Ninguno, nunca. Así es que cuando anuncian que vieron, sacaron video, fotografiaron, qué sé yo, eh, entes raros,
Habría que encontrarles otra explicación. Bioenergemas, verso bioenergemal, humanos o de otras especies, no permanecen en el universo biomaterial. Se separan del cuerpo y de inmediato, de manera natural, suben o se integran, más bien, al universo bioenergemal. Desde un fotón, un neutrino, hasta un cuerpo macrocósmico. Es igual. Para que surjan algunos de estos u otros medios para que el bioenergema pase del universo biomaterial al universo bioenergemal dependerá primero de la tranquilidad y aceptación con que el humano asuma y enfrente el final de su existencia terrenal, o segundo, de los múltiples motivos de culpa, temor, enojo, creencias, apegos, frustraciones, prejuicios y tantos otros aspectos que hacen que la neuromentego del humano, como ya se dijo, empiece a elaborar bioescenas de lo más variadas hasta que finalmente, cuando el bioenergema llega al universo bioenergemal, otros bioenergemas lo orientan, se tranquiliza y se adapta al nuevo contexto en el que se encuentran. Así sucede, por ejemplo, con los huérfanos que biocolapsan y que al llegar al universo bioenergemal no saben. Así sucede con los huérfanos que biocolapsan y al llegar su bioenergema al universo bioenergemal, no saben qué hacer, a quién llamar y en el mejor de los casos también tienen que ser ayudados por otros bioenergemas para ubicarlos y estabilizarlos. A partir de la investigación bioenergemal, esta ayuda es la que proporcionan los bioenergemas humanos. Muchos de ellos ya deben ser los familiares de muchas personas. Antes no sucedía así. Solo llegaban y los bioenergemas solos se iban adaptando hasta quedarse dormidos. Fue el caso de José Luis Flores que les comenté. Muy amables por sus comentarios y por haberse suscrito.